Sí, difícil para ellos. efectivamente, a partir de mediados y últimos de septiembre, 1 de octubre, ya hay que empezar a vacunar. No, en general, a gente mayor de 65 años, que tengan diabetes, que tengan una cardiopatía, que tengan una insuficiencia renal, a las mujeres incluso embarazadas después de los 3 meses, etcétera. Hay que vacunarlas. De hecho, esto se está haciendo ya en los centros de salud y es importante precisamente porque, aparte de este tipo de enfermedades que hablamos, es muy frecuente la broncopatía crónica del fumador. Hay mucha gente mayor con broncopatías crónicas, con enfermedades Con el obstructivas. EPOC, el Entonces, con EPOC. el EPOC, exactamente, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y ese tipo de patologías va a dar una patología muy grave, ¿no? Y con complicaciones cardiovasculares, etcétera. En ese tipo de pacientes, aparte de la vacuna antigripal, que a veces hay que ponerla 2 veces con un intervalo de 2 meses, hay que poner la vacuna antineumocócica. Es importante. Doctor, a mí lo que me duele mucho es respecto a la manipulación que se le hizo a los ancianos de meterlos a muchos de ellos sin su voluntad de irse para un geriátrico o se pone una residencia, y que hoy en día muchas personas van a cambiar la tortilla por esto de que la situación económica como está. Entonces quieren muchos familiares ahora revertir esos ancianos para sus hogares Claro, porque van a ser los que van a mantener parte de esa economía claro, familiar. claro. Yo diría que ahí la ley tenía que ser justa y poner a unos, digamos, jueces preparados en este tema para las personas que en un momento de gloria se han deshecho de sus ancianos. Hoy en día no le van a dar mejor calidad de vida No, claro. por llevarlos a su casa. Sí. Van a ser esas personas manipuladas, maltratadas, simplemente por un egoísmo familiar. Considero que las leyes ante esto tenían que tomar partido a ello y ver con lupa esas personas si son las suficientes preparadas para cuidar a sus ancianos y en muchos de ellos no dejarlos salir de las residencias donde están. De hecho, está ocurriendo eso concretamente en la zona de Alicante y San Vicente del Raspeig, que está unida Sí, ya por, lo por la conozco. universidad, que yo vivo en San Vicente. Pues de hecho está ocurriendo, yo tengo amistad con una residencia a nivel de toda España, ¿no? Y están bajando precisamente a la gente. Pero ¿qué pasa? Es que en cuidados de dependientes, pues son casi 2.000 euros. Claro, eso lo tienen que pagar entre varios hijos. Llega un momento que uno no trabaja, el otro va. Esa persona tiene que volver a la familia. Pero aparte de esto, sí, ahí ya hay, porque todos han colaborado, pero hay personas que no han colaborado y muchos ancianos están con el soporte económico de sus pensiones y son esos los que van a Claro, por manipular. eso, Esos claro. son los que van a Y manipular. de hecho el problema, tenemos otro problema importante que es la dependencia. La dependencia, hay un problema ahora que parece ser que Sí, sí, va por a pegar un supuesto, bajón importante. por Y eso supuesto. yo creo que es una cosa ¿Considera muy que discriminatoria. vivimos en una sociedad justa con los ancianos, Yo doctor? creo que no, yo creo que no. Lo que pasa es que los que están en el poder pues son más jóvenes y entonces no tienen el problema que tiene una persona con 80 Yo años. considero que los que están en el poder no tienen que tener juventud. O sea, si son jóvenes, pues mejor. Lo que tienen que tener obligaciones Claro, y sobre todo humanidad. Y después entonces, pues ya dejamos que algún día ellos también envejezcan, pero considero que muchos de ellos tienen padres, son hijos y sobre todo personas. Entonces lo que tienen que tener unas obligaciones para dar a la sociedad una mejor calidad de vida. claro, efectivamente. Eh, usted, en los tiempos que lleva ejerciendo la geriatría, ¿qué es lo que más destaca, aparte de esa futura vacuna que se está estudiando para el Alzheimer? ¿Qué otros, digamos, avances podría destacar? Bueno, avances la vacuna esa, como digo, está en fase 2, todavía hay Bueno, eso está bastantes en fase ideas de y tal. estudio En aún. cuanto, por ejemplo, al Parkinson, pues también hay tratamientos específicos y tal, pero son enfermedades crónicas degenerativas las dos, ¿eh? Y entonces hasta ahora no tenemos fármacos que consigan detener el deterioro tanto cognitivo de uno como otro, porque la enfermedad de Parkinson muchas veces los pacientes con Alzheimer van a tener también un cuadro de tipo de parkinsoniano, ¿eh? Yo he tenido varios pacientes que tenían tanto un Parkinson como una enfermedad de Alzheimer. Prácticamente son dos enfermedades neurodegenerativas, ¿no? En los tiempos que estamos ahora viviendo de restricciones, incluso en todos los conceptos donde las medicinas, muchas de ellas tienen que pagarse, van a quedar muchos ancianos desprotegidos de estos. Yo es un problema que lo venía hace muchos años que lo decía.
tiene que haber un copago, pero ha llegado un momento en que han quitado un montón de medicamentos que se utilizaban para muchas cosas, para la gripe, por ejemplo, para los dolores de cierto tipo. Esos ahora va a haber que pagarlos todos. Eso es una barbaridad. Hay pensiones que no cubren eso. Y de hecho ya se ha notado un 25% en muchas comunidades ha bajado el gasto de medicamentos. Es decir, claro, la gente iba, era gratis. Yo recuerdo cuando yo iba a los domicilios, lo primero que hacía, tenía una enfermera que íbamos juntos, una enfermera de gestión, lo primero que hacía, sáqueme la caja. ¿Qué caja? Digo, la caja de las medicinas. Bueno, había allí 20 y tantos fármacos. Doctor, de ahí el gran peligro de nuestros ancianos de la automedicación. A la par también de equivocarse a tomarse los fármacos, que también es una gran... Usted mejor que nadie lo sabrá, ¿no? Y de hecho, cuando se han puesto los genéricos, pues muchos de ellos se han trastornado. Totalmente. Porque han cambiado, ya no era el número aquel que ponía su número correspondiente o su nombre correspondiente. Ahora es un genérico y ya. Por eso, precisamente, el médico hay que insistirle que en la receta o en un papel aparte ponga esto es igual que lo que está usted tomando. Doctor, los accidentes domésticos más comunes en los ancianos, ¿cuáles son? Las caídas. Las caídas. Son frecuentes, muy frecuentes. Sobre todo en las casas donde hay escaleras, donde hay alfombras, donde hay mesas con picos, porque tienen problemas que no ven bien, a veces desorientación, a veces una enfermedad de tipo ortostático que se va a levantar y pierde el conocimiento, tropieza, se cae y se plantea muchos problemas. Doctor, higiene y las dichosas escaras. Es otro también de las personas que se mueven poco. ¿Cómo podemos prever a nuestros ancianos? Bueno, la higiene, de hecho, yo he estado en muchos sitios, en muchas casas, y generalmente la familia los cuida muy bien. El problema luego es si esa persona tiene que estar encamada. Si esa persona está encamada y tiene mucho peso, va a hacer úlceras de decúbito. Entonces hay que poner un colchón antiescaras y todos los días, cada 3 o 4 horas, movilizarla. El colchón antiescaras es un colchón que se enchufa y lleva un compresor y va prácticamente moviendo. Y efectivamente todos esos casos se suelen solucionar. Pero llega un momento que a veces no. De hecho hay otra cosa muy importante, que es cuando hay el problema de disfagia, que no pueden tragar, sobre todo los parkinsonianos y los pacientes con Alzheimer. Ese es un problema también muy grave, ¿no? Porque a veces puedes meter la sonda bien, a veces no puedes meter la sonda bien, y llega un momento que incluso con la sonda bien puede haber neumonías por aspiración y se puede ver, y es ir al pulmón y terminar con el enfermo. Claro. Háblenos sobre la importancia, hablábamos de la higiene, la importancia del aseo bucal de los mayores, doctor. Sí, generalmente la gente mayor tiene la boca fatal. Entonces, eso es primero, porque por ahí empiezan muchas enfermedades. Sobre todo, ya no digamos en la gente mayor que ha sido fumadora. Toda la gente mayor, sobre todo en hombres y en mujeres, pero concretamente en hombres, tiene la dentadura hecha un desastre. Porque se comprobó ya hace años que el tabaco es vasoconstrictor. Pero es que a nivel tanto del corazón, como del cerebro, como del riñón y como de los dientes. Y yo todos los amigos que tengo, que son fumadores crónicos, todos tienen la dentadura destrozada. ¿Podemos decir que una boca con falta de aseo y mal cuidada es el caldo de cultivo que va al riñón, vejiga? Sí. ¿Cómo puede el corazón? ¿Cómo puede perjudicar? De hecho, hay personas que yo he visto algún caso que tenía problemas en la boca y aparecer a los 2 o 3 días con una neumonía y resulta que era de uno de los gérmenes que tenía, las bacterias que tenía en la boca, ¿no? Otra cosa, doctor, que parece que es normal hacerlo. Aprender a toser y expectorar. Muchos enfermos, o sea, muchos ancianos no tienen el poder de toser la y potencia, expectorar. Claro. ¿Cómo se les puede a estas personas? Bueno, de hecho a los cuidadores, yo siempre cuando veo a un paciente de este tipo, lo que hago, primero ponerlo de pie, sentarlo en posición de ángulo recto y luego golpearle desde abajo, por arriba, toda la parte posterior, delante, incluso dar algo de líquido para fluidificar las secreciones y generalmente eso va bien para la expectoración, ¿no? Porque claro, son muchas horas las que estás sentado y entonces por gravedad eso se queda en los bronquios, ¿no? Doctor, otro problema que solemos tener, sobre todo en el invierno, el exceso de sequedad en las viviendas. Por supuesto, mal para todos y mal para una persona que está mal oxigenada, como son los ancianos ya a título de su caja
respiratoria, ¿no? Digamos, Y ya no digamos pulmonar. en los pacientes que viven en un cuarto piso sin ascensor. Eso es un desastre. ¿Cómo entonces podemos hacer, doctor, para tenerle un poco más en un ambiente? Bueno, de hecho, hay unas cosas, por ejemplo, antiguamente se hacía, yo creo que se sigue haciendo todavía. Yo eso lo he visto en algunas casas, en invierno, hay unas estufas que le meten hojas de eucalipto, por lo menos para que haya un ambiente y pueda respirar esa persona mejor, ¿eh? Pero vamos, lo lógico es que no haya un ambiente de demasiado calor, ¿no? Y de vez en cuando que se abran y se ventilen las habitaciones. Los ancianos suelen, por tema de inmovilidad,